Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a resolver un problema de tipo Leontief. Y bueno, para poder reconocer este tipo de problemas tenemos que tomar en cuenta que las variables usualmente dependen de ellas mismas, ¿no? ¿En qué sentido, no? Por ejemplo, imaginemos que yo soy un productor de leche, ¿no? Y soy una persona que también toma leche. Entonces, el número de botellas que yo debería producir debería tomar en cuenta no solamente la demanda de las personas, sino también mi propia demanda, ¿no? Bueno, y es así como se suelen reconocer este tipo de problemas, ¿no? Entonces, acá tenemos un texto grandote y lo más importante, al menos en primera instancia en este tipo de problemas, es definir correctamente las variables. En este caso, falta eso, ¿no? Pero en este tipo de preguntas usualmente nos dan esa información, ¿no? Nos dicen, oye, determina X el número de unidades que debes producir de sol, perdón, de oro medido en soles, el número de unidades que vas a producir en transporte también medido en soles, y la otra variable sería el número de unidades de energía eléctrica que vamos a producir, pero también medido en soles, ¿no? Y bueno, vamos a apuntar eso, ¿no? X sería el número de unidades. Que por cierto, usualmente para definir correctamente las variables tenemos que leer la pregunta, ¿no? La pregunta solamente nos va a decir eso, ¿no? Oye, ¿cuántas unidades deberíamos producir de esto y de esto? Entonces eso es justamente la variable, ¿no? Bueno, en este caso las variables. Entonces en este caso X sería el número de unidades a producir de oro, pero medido en soles, ¿no? Eh, la otra variable sería el número de unidades que vamos a producir de transporte, ¿de acuerdo? Pero medido en soles. Uy, denme un segundito. El número de unidades que vamos a producir de transporte, pero medido en soles. Y finalmente, Z sería el número de unidades que vamos a producir de energía eléctrica, también medido en soles, ¿no? Vamos a poner acá energía. Y ya está. El segundo paso para resolver un problema de este estilo, una vez que ya definimos correctamente las variables, es organizar la información, ¿no? Suele ser un problema de texto muy largo y entonces algo que es bastante conveniente es organizar esa información en un cuadro de doble entrada, ¿no? Por ejemplo, nos dicen en la parte que está resaltada amarillo, ¿no? Para producir un sol en oro, ok, para producir solamente un sol de oro, ¿no? O sea, un sol de oro pero medido en soles, el equivalente a un sol. ¿Qué necesito? Necesito 0.2 centavos de oro. Mira, para producir un sol de oro, este pueblo minero necesita 20 centavos, que sería 0.2. ¿Por qué pongo 0.2? Porque, vamos, todo debería estar en soles, ¿no? Entonces, ¿cuánto son 20 céntimos en soles? Son precisamente 20 céntimos. Un céntimo es 1 entre 100 de un sol, ¿no? Eso es 0.2 soles, ¿verdad? Entonces eso, nos dicen que para producir, miren, acá estoy poniendo la producción. Para producir el equivalente a un sol en oro, necesito. ¿Qué necesito? Necesito 20 centavos de oro. También necesito 10 centavos de transporte. Entonces de transporte necesito 10 centavos. Y finalmente de energía. Me dice que yo necesito 20 centavos, ¿no? Entonces acá sería 0.2. ¿Está? Luego dice, para que el ferrocarril produzca el equivalente a un sol de transporte, para que yo pueda producir el equivalente a un sol, pero ahora de transporte, hoy vamos a abreviarlo como trams nada más. De transporte, ¿qué necesito? Necesito 10 centavos de oro, ¿no? Para producir este sol yo necesito 10 centavos de oro. ¿Qué más necesito? 10 centavos de transporte y 40 centavos de energía eléctrica. No es todo lo que está subrayado de este verde, ¿no? Y luego con la energía eléctrica hago lo mismo, ¿no? Si yo quisiera producir solamente un sol de energía eléctrica,
¿qué necesitaría? Dice, necesitaría 20 centavos de oro, 20 centavos de transporte, ¿no? Acá en la parte celeste, léanlo por favor, y 30 centavos de energía eléctrica, ¿no? ¿Ya está? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren, para producir solamente un sol de oro, yo necesito 0,2 de oro, 0,1 de transporte y 0,2 de energía, ¿de acuerdo? Si yo quisiera producir 2 soles de oro, necesitaría acá el doble, el doble, el doble, ¿cierto? Porque si para un sol necesito esto, esto y esto, para 2 soles necesitaría el doble, el doble, el doble. Si yo quisiera producir 3 soles de oro, perdónenme un ratito, si yo quisiera producir 3 soles de oro, yo acá necesitaría el triple, el triple, el triple. ¿Cuántas unidades yo quiero producir? Yo quiero producir X unidades. X unidades de oro medido en soles. Entonces, si yo quisiera producir X soles de oro, ¿yo cuánto de oro necesitaría? Necesitaría 0,2X. De transporte yo necesitaría 0,1 de X. Y de energía 0,2 de X. ¿No? ¿Ya está? Para producir ahora estos Y soles de transporte, ¿yo cuánto necesitaría? Bueno, si para un sol necesitaba 0,1 de oro, para Y soles voy a necesitar 0,1 Y de oro. ¿Cuánto voy a necesitar de transporte? Lo mismo, 0,1 Y y acá 0,4 Y, ¿no? Solamente para un sol de oro yo necesito... Perdón, para producir un sol de energía eléctrica, yo necesitaría 0,2 de oro, 0,2 de transporte y 0,3 de energía. Si yo quisiera producir 2 soles de energía eléctrica, yo necesitaría 0,4, 0,4, 0,6, ¿no? Para Z soles de energía eléctrica, si yo quisiera producir este número de unidades, yo necesitaría 0,2 Z de oro, necesitaría 0,2 Z de transporte y necesitaría 0,3 Z de energía eléctrica. Este tipo de problema suele ser oferta igual a demanda nada más. ¿A qué me refiero? ¿Qué cosa es X? X es el número de unidades que voy a producir de oro, pero medido en soles. Entonces, ¿cuántas unidades yo necesito producir? Y por ende es lo que yo voy a ofertar. Lo que yo voy a producir debe ser, en principio debe cubrir mi propia demanda en oro, ¿cierto? Mis necesidades de oro. ¿Qué es lo que yo necesito en oro? Bueno, para producir estos X soles de oro yo necesito esto de oro. Para producir estos Y soles de transporte yo necesito esto de oro. Para producir estos Z soles de energía eléctrica yo necesito esta cantidad de oro, ¿no? Porque mis necesidades de oro estaban aquí arriba. Entonces, lo que yo voy a producir de oro, en principio debería cubrir mis propias necesidades de oro. ¿Cuánto necesito yo de oro? Yo necesito 0,2X más 0,1Y más 0,2Z, ¿cierto? Pero no solamente eso, lo que yo debería producir, lo que yo debería ofertar, también debería cubrir las necesidades de oro que se tengan. ¿Y cuáles son las necesidades de oro que se tienen? Las necesidades de oro que se tienen las encontramos al final. Dice, el presente año existe una demanda de 1,2 millones de soles en oro. Ok, entonces lo que yo voy a producir no solamente debe cubrir mi propia demanda, sino también debe cubrir la demanda de las personas. Y las personas tienen una demanda de 1,2 millones de soles en oro, ¿no? Pongo 10 en la sexta porque recordemos que esto está en soles. Esto tiene que estar también en soles. No puede estar en millones de soles, si no, no podríamos sumarlos, ¿no? No estarían en las mismas unidades. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. Ahorita lo vuelvo a repetir con la segunda variable para ojalá que se entienda un poco mejor. Pero es básicamente, chicos, oferta igual a demanda. Lo que yo voy a producir y luego ofrecer tiene que ser igual a lo que están demandando, ¿no? Este sería el equivalente a mi demanda interna, es lo que yo necesito para mis procesos productivos. Y esta sería mi demanda externa, ¿no? Por decirlo, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Denme un segundito. Y está, ¿no? Y es oferta igual a demanda, ¿no? No me conviene producir más, ¿no? Y que no se consuma porque habría sobreproducción. No me conviene producir menos y que no se venda porque habría escasez, ¿no? Y bueno, esos escenarios me parece que ustedes ya los conocen, ¿no? Lo que yo debería producir y por ende ofrecer para ser más justo con la palabra, debería cubrir en principio mis necesidades y las necesidades de las personas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Las necesidades externas. Ok, entonces repitamos lo mismo pero para la segunda variable. Y es el número de unidades que yo voy a producir de transporte. El número de unidades que yo voy a producir de transporte, en principio deberían cubrir mis propias necesidades de transporte, más las necesidades externas que se tengan de transporte. ¿Cuáles son mis propias necesidades de transporte? Bueno, para producir estos X soles de oro, yo necesito 0.1X de transporte. Esto es lo que yo necesito. Para producir estos Y soles de transporte, yo necesito 0.1Y de transporte. Y finalmente, para producir estas Z unidades de energía eléctrica, yo necesito 0.2Z de transporte. Entonces, mis necesidades en transporte está acá. Esto es lo que yo necesito de transporte para estos X soles de oro. Esto es lo que yo necesito de transporte para estos Y soles de transporte. Y esto es lo que yo necesito de transporte para estos Z soles de transporte. Entonces, lo que yo necesito de transporte es 0.1 de X más 0.1 de Y más 0.2 de Z. Esto es lo que yo necesito. Pero ¿cuánto se necesita de transporte en general? Ese año contamos con una demanda de 0.8 millones de soles en transporte. Entonces no solamente tengo que producir esto, sino que además tengo que producir esto acá. Ya está. Análogamente con la tercera variable, ¿no? El número de unidades que yo voy a producir de energía eléctrica deben cubrir mis necesidades de energía eléctrica. Esto ya lo pongo de frente. Pero también cubrir las necesidades de las personas de energía eléctrica, ¿no? Que en este caso, en la parte de celeste, dice 1.5 millones de energía eléctrica, ¿no? ¿Y eso? Si es que ustedes siempre hacen este esquema, si acá ponen lo que van a producir y acá lo que necesitan para esa producción, entonces siempre es sumar en columnas, ¿no? Siempre es sumar en columnas, ya está. Si ustedes lo hacen al revés, evidentemente, si acá ponen sus necesidades y acá la producción, entonces ahí tendrían que sumar en filas, ¿no? Entonces depende mucho de cómo ustedes organizan la información en su cuadro de doble entrada. Y ya está. Usualmente en este tipo de preguntas en los exámenes nos dicen, oye, escribe el sistema de ecuaciones. Para que esto se vea realmente como un sistema de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es poner las variables a un lado y los números al otro. Entonces, si organizamos todas las variables al lado izquierdo y los números al lado derecho, tendríamos lo siguiente, ¿no? 0.2 pasa a restar y tendríamos 0.8 de x, ¿no? Porque 1 menos 0.2 es 0.8. El otro término pasa con signo negativo, el otro término con signo negativo, ¿no? Y al otro lado dejamos simplemente 1.2 por 10 a la sexta. Si hacemos eso con las otras ecuaciones y las colocamos adecuadamente, ¿no? Las x debajo de las x, las y debajo de las y la z debajo de la z para después poder construir las matrices o de coeficientes o la aumentada dependiendo de nuestras necesidades. Entonces es necesario, ¿no? Que hagamos eso, ¿no? Para que sea más ordenado. Acá análogamente el 0.2 pasa a restar, tendríamos menos 0.2x, menos 0.4y, y acá tendríamos más 0.7z, ¿no? Y ya está. Ahora, como les decía, usualmente ¿qué nos piden? Usualmente nos piden, oye, escribe la matriz de coeficientes o escribe la matriz aumentada. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, la matriz aumentada no es única, ¿no? ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, esta
Ok, es una matriz aumentada, ¿no? Pero no es la más recomendable de cara a hacer cálculos, ¿no? Si nosotros quisiéramos el conjunto solución, que no lo voy a hacer, en este ejercicio solamente les voy a mostrar el modelamiento. Ya si nosotros quisiéramos encontrar el conjunto solución, tendríamos que reducir, ¿no? En este caso también como es un sistema cuadrado, también podríamos usar Kramer o podríamos calcular la inversa de la matriz. Cualquiera de ellos es bastante tedioso, ¿no? Al final me parece que es más razonable utilizar eliminación gaussiana. Trabajar con estos números sería terrible, pues, ¿no? Sin embargo, estarán de acuerdo que esta ecuación es lo mismo que multiplicar esta ecuación por 10. Entonces este tipo sería 8, este tipo menos 1, este tipo menos 2 y este tipo sería 1.2 por 10 a la séptima, ¿cierto? Este tipo sería también lo mismo, menos 1, este sería 9, menos 2 y 0.8 por 10 a la séptima. Y así, ¿no? Si yo lo multiplico todo por 10, sigue siendo una matriz aumentada. Si yo le divido todo entre 2, sigue siendo una matriz aumentada. Y ya lo que deberíamos tomar en cuenta es eso, ¿no? Que la matriz aumentada no es única, ¿no? De cara a hacer cálculos, deberíamos hacer eso, ¿no? Volver los números enteros y tratar de, en la medida de lo posible, ¿no? De jugar con ellos. Y ya está. Entonces, así acaba el modelamiento de este problema. Espero que se haya entendido. En este caso, como les decía, no hay pregunta, pero usualmente en la pregunta nos dicen cuáles son las variables que tenemos que definir. Y además, siempre nos piden, una vez que modelamos el sistema de ecuaciones, hacer algo con ese sistema, ¿no? Escribir la matriz aumentada, la matriz de coeficientes, etc., ¿no? Listo, chicos. Espero que se haya entendido. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.